Hola estimados alumnos, les doy la bienvenida a este cuarto vídeo de la ayudantía de distribución de la energía eléctrica, el cual tratará hoy sobre el cálculo de conductores en distribución industrial. Los dejo con su anfitrión favorito, entre paréntesis, es lo que hay en todo caso. Felipe Cornejo Aravena, XD. El objetivo de la clase será explicar el procedimiento de cálculo de conductores en distribución industrial. El transporte de la energía eléctrica debe ser lo más eficiente desde el punto A hasta el punto B. Bajo esa máxima, nuestra labor como ingenieros eléctricos es determinar cuál es la forma más técnico y eficientemente posible para desarrollar nuestro proyecto de ingeniería. Cuando requerimos transportar energía eléctrica a recintos industriales y o confinados, las estimaciones de los conductores se vuelven aún más complejas, puesto que, para ello, requerimos muchas más variables para determinar el conductor idóneo. Acompáñenme a este viaje del conocimiento, donde aprenderemos a estimar los conductores indicados para la distribución industrial. Los ejercicios que desarrollaremos a continuación son el cálculo de conductor de media tensión en escalerilla portaconductores, un cálculo de alimentador de media tensión en cañería de acero galvanizado y finalmente la solicitación térmica de estos conductores. El ejercicio planteado es el siguiente. Al interior de una mina subterránea, desde la subestación A de 110 kV 13,2 kV, sale un alimentador de 13,2 kV que alimenta un banco trifásico en conexión estrella-estrella de 6 MVA y 13,2 kV en 4,4 kV. De la barra de 4,4 kV salen dos alimentadores de cobre en cañería de acero galvanizado de 150 metros de longitud para dos motores de inducción trifásicos de 2000 HP cada uno, 4,4 kV, 260 A, 1440 revoluciones por minuto y un factor de potencia de 0,9. Los conductores del alimentador de 13,2 kV son de cobre y se llevan en escalerilla portaconductores sin tapa, con los conductores separados su diámetro. La protección de este alimentador actúa en 1,5 segundos. La longitud del alimentador es de 6 km. La reactancia de secuencia positiva y cero del transformador es de 7% y 12% base propia, respectivamente. En la barra de 13,2 kV de la subestación A, la corriente de cortocircuito trifásica es de 26.243 A y la monofásica de 13.122 A. Las preguntas son las siguientes. Determinar la sección del cable de 13,2 kV para una caída máxima de tensión menor a 3%. Calcular la sección del cable de 4,4 kV para una caída máxima de tensión de 2%. Y finalmente, indicar si el cable de 13,2 kV soporta el cortocircuito. Here's Johnny. Antes de comenzar los cálculos de los conductores, es necesario recordar los criterios para su selección. Comenzando por los sistemas de medida para la selección de los conductores a partir de tablas estandarizadas. Posteriormente, el cálculo de la ampacidad o la corriente máxima que puede circular por ellos. El cálculo por regulación de tensión o umbral máximo de pérdida de tensión en la línea. El cálculo por optimización de la inversión o cuando prima el aspecto económico. Y finalmente, las restricciones impuestas por la reglamentación, como por ejemplo la NSH 4-203. Vistos estos pequeños criterios, comencemos con el cálculo del alimentador de 13,2 kV. Como ya se ha hecho costumbre, se recomienda comenzar con un dibujo del diagrama unilineal del set, objeto, conocer cada una de sus partes y anotar todos los datos de forma correcta. Como se ha mencionado, comenzaremos con el cálculo del alimentador de 13,2 kV. Recordemos que este está en escalerilla portaconductores con tapa. Para comenzar, calcularemos su corriente máxima o ampacidad, la cual se determina a partir del cociente entre la potencia del transformador y el régimen de tensión. Para este caso, el dividendo son 6 MVA, mientras que el divisor son los 13,2 kV. Recordar que la raíz de 3 está aquí puesto que estamos calculando corriente de línea. De la operación se obtiene una corriente de 262,4319 amperes. Luego de esto surge el primer problema. ¿Qué tabla y qué castigo de ampacidad debo aplicar al conductor?
Como existen muchas alternativas para distribuir los conductores en espacios confinados, en la presente tabla se aprecian todas las alternativas disponibles, comenzando por canalización, las cuales son aire libre, bandeja portaconductores, escalerilla portaconductores y cable bus. La siguiente columna, llamada variable, indica ciertas condiciones que pueden presentar estas canalizaciones, como por ejemplo si los conductores están juntos o separados. Generalmente se separan en un diámetro, o si estos van con tapa o sin tapa. Continúa la columna tabla emplear, la cual nos indica a qué tabla respectiva dirigirnos para seleccionar el conductor. Y finalmente ampacidad, la cual nos indica cuánto porcentaje de la ampacidad presentada hay que considerar en nuestro conductor. Un punto importante a considerar es que todas aquellas canalizaciones que tengan tapa se homologan a un ducto ferromagnético, tanto para el factor pelicular como el factor de canalización, mientras que todas aquellas que son sin tapa son homologables a los conductores al aire libre. Por ejemplo, para nuestro ejercicio habría que seleccionar escalería portaconductores, conductores separados sin tapa, lo cual nos indica que hay que utilizar la tabla 4.22, y la ampacidad de esa tabla hay que considerarla al 100%. Esta tabla resumen se extrae a partir de los apuntes del libro de Distribución Industrial de la Energía Eléctrica de Jaime Córdoba. Para finalizar, la tabla contiene todas las opciones de canalización disponibles. Y como dijo nuestro amigo, I will look for you. I will find you. And I will kill you. podamos buscar, encontrar y ejecutar el conductor indicado. Dicho todo esto, dirijámonos a la tabla 4.22, donde debemos encontrar un conductor que tenga una ampacidad superior a 262 amperes. Lo primero a discriminar es el material del conductor, en este caso es cobre. Luego, el régimen de tensión. Para nuestro conductor, que es de 13,2 kV, corresponde la columna del medio, la cual va entre 5001 y 15000 volt. Finalmente, una ampacidad superior a 262 amperes. De la ampacidad disponible, la más cercana es aquella de 300 amperes, lo cual nos da un conductor equivalente a 67,4 milímetros cuadrados. Con el conductor seleccionado, nos dirigimos a la tabla 4.73, característica eléctrica constructiva de cables de alta tensión, cables de 15 kV. Es importante recordar que para este tipo de distribución no podemos emplear la tabla 4.44, puesto que es un cable desnudo. Para estas condiciones se requieren cables completamente aislados. Explicado este punto, buscamos a nuestro conductor y extraemos los siguientes datos. Sección en milímetros cuadrados, construcción para indicar su número de hebras y el diámetro del conductor. También recordar la temperatura de servicio, puesto que nos servirá para el cálculo de la resistencia del conductor. De la tabla 4.74 extraemos solamente un dato, el cual es el diámetro del cable en milímetros. Nuestro conductor es de 27.14 milímetros. En el caso hipotético que nuestro proyecto sea una distribución sobre 15 kV, hay que emplear las tablas 4.75 y 4.76, cada una acorde al nivel de tensión que haya que estimar. Nos dirigimos a la tabla 4.15, factor pelicular. Recordemos que nuestra canalización, al no tener tapa, es homologable a un conductor al aire libre. Por lo tanto, cotejando un conductor de cobre instalado al aire libre con una sección de 67.4 milímetros cuadrados, se obtiene un factor pelicular de 1,001. El factor de canalización equivale a 1. En el caso de que hubiese sido una escalería portaconductores con tapa, este factor de canalización hubiese sido de 1.5. De la tabla 4.9 se extrae el valor del radio medio geométrico, que con un total de 19 hebras equivale a 0,758 por A. Anotamos los datos recopilados en una tabla y procedemos con los cálculos. Comenzamos el cálculo de la resistencia eléctrica, el cual se compone del Rho del material,
dividido por la sección en milímetros, multiplicado por la longitud en kilómetros, por el coeficiente de variación de la resistencia de un conductor con la temperatura y finalmente el factor pelicular. Reemplazamos las variables por los datos obtenidos. Importante recordar la temperatura de operación del conductor, que para esta tabla es de 90 grados Celsius. Con lo cual obtenemos una resistencia eléctrica de 1,958 ohm. Para el cálculo de la reactancia inductiva se recomienda no efectuarlo en el primer cálculo del conductor, puesto que este conductor es altamente probable que no cumpla la regulación de tensión. Calculamos las pérdidas de tensión en la línea, equivalentes a I por R, obteniendo como resultado 517,078 volt. Con lo obtenido procedemos a calcular la caída de tensión porcentual, resultando esta un total de 6,7455%, lo que es ampliamente superior a nuestro umbral máximo del 3%. Por lo tanto, podemos decir que el conductor de 67.4 mm no cumple la regulación de tensión. Para subsanar este escollo podríamos emplear el siguiente conductor, equivalente a 85 mm². Pero la lógica nos dice que podemos estimar el conductor idóneo a partir de razón y proporción, reduciendo de forma considerable el número de iteraciones para nuestro cálculo. Despejando la igualdad, se obtiene la siguiente ecuación para nuestro cálculo. Es importante mencionar que a menor delta V requerido, la sección aumentará, por lo cual podemos establecer una relación inversa entre estas dos partes. Considerando la extensión de la línea y que el factor de potencia es deficitario, vale decir, es inferior a 0,93, personalmente recomiendo que el delta V requerido sea entre 0,5 a 1% menor al delta V exigido para poder realizar el cálculo de la sección requerida. Con este pequeño detalle aumentaremos la sección requerida a calcular. Siguiendo esta lógica, nuestro delta V requerido quedará en 2,5%, con lo que obtenemos una sección requerida de 181,858 mm². Con lo que finalmente podemos decir que para nuestro proyecto requerimos un conductor con una sección superior a 181,858 mm². La duda es, ¿qué conductor nos hubiese sugerido con un 3% de caída de tensión? La respuesta es la siguiente. Si nos dirigimos nuevamente a la tabla 4.22, notaremos que nuestra sección estimada se ubica entre el conductor de 177 mm² y 253. ¿Cuál de estos dos elegir? La respuesta es, siempre se debe homologar hacia el superior. En este caso, nuestro conductor seleccionado es de 253 mm². Importante destacar la ampacidad de este conductor, el cual es de 685 amperes. Si la estimación de nuestro conductor requerido lo hubiésemos hecho al 3%, nuestro conductor seleccionado sería el de 177 mm², como se aprecia en la imagen. Al final del cálculo de nuestro conductor de 253 mm², lo compararemos si es que hubiese sido mejor elegir el de 177 mm². Regresamos a la tabla 4.73 para extraer todos los datos del conductor de 253 mm². De la tabla 4.74 extraemos solamente el diámetro del cable. En esta tabla también se encuentran los datos de un triconductor, en caso de que hubiésemos seleccionado este tipo para nuestro proyecto de ingeniería. Pero como observamos, nuestra línea es un monoconductor. Continuamos con el factor pelicular. Recordemos que nuestra canalización es homologable al aire libre, nuestro conductor es de cobre y nuestra sección es de 253 mm², lo que equivale a 1,018. Luego viene el turno de RMG,
que con 37 hebras equivale a un valor de 0,768 por A. Todos los datos obtenidos los tabulamos y procedemos con los cálculos, comenzando por la resistencia eléctrica. Se aprecia que los únicos parámetros que han variado ha sido el factor pelicular y la sección del conductor. Sin embargo, este último ha variado considerablemente, de lo que se obtiene una resistencia eléctrica de 0,53072 ohm. Continuamos con el cálculo de la reactancia inductiva, la cual está definida por la permeabilidad del vacío, la frecuencia, la longitud en metros, el logaritmo natural del DMG con respecto al RMG y finalmente el factor de canalización. Nos centraremos en el cálculo del DMG y el RMG. En el cálculo del DMG se pueden presentar dos situaciones: que los conductores estén juntos o separados en un diámetro, siendo esta última nuestra opción a calcular. Como se aprecia en la imagen, el DMG con los conductores separados en un diámetro quedará de la siguiente forma: raíz cúbica de 2D por 2D por 4D. Al factorizar, el DMG quedará 2 veces el diámetro multiplicado por raíz cúbica de 2. En contraparte, al estar juntos los conductores, el cálculo del DMG quedará el diámetro multiplicado por raíz cúbica de 2, como se aprecia en la factorización de la fórmula. En el caso del RMG, este se calcula multiplicando el dato obtenido de la tabla 4.9 por A, siendo A un medio del diámetro del conductor, dato obtenido de la tabla 4.73. O más sencillo aún, su radio. Con la acotación anterior, anotamos todos los valores de las variables para el cálculo de la reactancia inductiva, dando como resultado de 0,94258 ohm. Continuamos con el cálculo de la caída de tensión. Se aprecia el incremento de la parte imaginaria, producto del factor de potencia deficitario o fuera de norma, obteniéndose con todo esto una caída de tensión de 233,17386 volt, lo que al calcularlo nos da una caída porcentual de 3,05961%, el cual no cumple. Si volvemos a estimar al conductor con razón y proporción, el conductor requerido tendría una sección equivalente a 309,6328 milímetros cuadrados. Recordemos que en el cálculo anterior también era factible haber estimado el conductor de 177 milímetros cuadrados. Si para el cálculo consideramos un delta B de 3%, hubiese sido un cálculo de más, lo cual hubiese extendido aún más nuestro cálculo del conductor idóneo. Con esto se concluye que conviene calcular el delta B mucho menor al límite establecido. ¿Cuánto menor? Se sugiere entre 0,5 a 1%. Volviendo con nuestro conductor, debemos buscar uno que sea superior a 309,6328 milímetros cuadrados. Buscando en la tabla 4.73, la única opción disponible es el conductor de 380 milímetros cuadrados. Efectuamos el mismo procedimiento del cálculo de conductores anteriores. Recopilamos los datos de la tabla 4.73, 4.74, 4.15 o factor pelicular, 4.9 o RMG y tabulamos la información recopilada para efectuar los siguientes cálculos. Comenzando con la resistencia eléctrica, de la cual se obtiene un valor de 0,36064 ohm. Ahora es el turno de la reactancia inductiva. Se aprecia la variación del DMG y el RMG, producto que el conductor es de mayor calibre, dando como resultado 0,91682 ohm. Es importante mencionar que a medida que aumenta el calibre del conductor, la relación XR tiende a aumentar. Esta relación cobra suma importancia al efectuar la solicitación térmica del conductor, la cual veremos más adelante. Ya casi para finalizar, calcularemos la caída de tensión en la línea, de la cual se obtiene una pérdida de 190,0552 volt,
lo que al efectuar el cálculo porcentual equivale a 2,49%. Y podemos decir finalmente que el conductor de 380 milímetros cuadrados cumple. Después de este largo ejercicio, vamos a un intermezzo para que vayan a buscar cosas que hacen más feliz la vida. Como café y galletitas. Continuaremos con el cálculo del alimentador de 4,4 kV. En esta segunda parte, estimaremos la sección del conductor del alimentador de 4,4 kV, el cual es de características subterráneo en cañería de acero galvanizado. Como son dos alimentadores de iguales características, para nuestro cálculo será necesario estimar solamente uno. De las cargas solamente sabemos la potencia mecánica de cada uno de los motores, en este caso 2000 HP. Como sabemos, un HP equivale a 745,7 watts. Sin embargo, para la estimación de nuestro conductor emplearemos la siguiente lógica. Un HP es igual a un kVA. Como nuestro motor es de 2000 HP, podemos establecer que eléctricamente equivale a una carga de 2000 kVA, con un factor de potencia de 0,9 inductivo. Con este dato podemos proceder a calcular la corriente máxima o ampacidad del conductor, obteniéndose una ampacity de 262,4319 amperes. Como sabemos, para estimar la sección de un conductor para alimentar un motor, esta se debe considerar multiplicando la corriente nominal por 1.25. Siguiendo esta norma impuesta por la reglamentación, nuestro cálculo quedaría de la siguiente forma. Los 262,4319 multiplicado por 1.25, resultando en 328,039 amperes. Con este valor nos dirigimos a la tabla 4.24, Ampacity para triplets o tres monoconductores instalados en conduit al aire libre. ¿Cómo van estos conductores en el conduit? Una imagen vale más que 1000 palabras. Seleccionamos el conductor indicado para nuestro proyecto de ingeniería, el cual es
Conductor de cobre en un régimen de tensión entre 2001 y 5000 volts y con una capacidad superior a 328 amperes, siendo el de 177 milímetros cuadrados. Nos dirigimos a la tabla 4.69, cable de 5 kV tipo XAT, y extraemos los datos del conductor de 177 milímetros, como lo es su sección, el número de hebras y el diámetro del conductor. De la tabla 4.70 extraemos solamente el diámetro del cable. De la tabla 4.15 o factor pelicular extraemos el factor correspondiente al conductor de 177 milímetros cuadrados, de la siguiente forma: cables instalados en canalización metálica, conductor de cobre y una sección de 177 milímetros cuadrados nos da un valor de 1.08. Al ser nuestra canalización una cañería de acero galvanizado, tendrá un factor de canalización de 1.5, puesto que es un ducto ferromagnético, mientras que el RMG será de 0,768, puesto que nuestro conductor es de 37 hebras. Anotamos en una tabla todos los datos recopilados y procedemos a calcular el conductor. Comenzamos con la resistencia eléctrica, de la cual se obtiene un valor de 0,02012 ohm. Seguimos con la reactancia inductiva. Los valores de DMG y RMG se extraen de aquí. El DMG, al estar los tres conductores en una posición equidistante, su valor será el diámetro del cable, en este caso extraído de la tabla 4.70. Mientras que el RMG es el dato extraído de la tabla 4.9 multiplicado por A. A equivale a 1/2 del diámetro del conductor, dato extraído de la tabla 4.69. Aclarado este punto, el valor de la reactancia inductiva es de 0,02129 ohm. Ya casi la recta final, calculamos la caída de tensión en la línea a partir de los valores de impedancia previamente calculados, del cual se obtiene una caída de 8,985 volt. Con el valor resultante calculamos la caída de tensión porcentual en la línea, la cual nos da un valor de 0,35369%. Lo que a todas luces podemos decir que el conductor de 177 milímetros cuadrados cumple. A continuación, desarrollaremos la última parte, el cálculo de la solicitación térmica del conductor. Si no recuerdan este tópico, les sugiero algo para la mente. Revisen el vídeo 3 de las ayudantías, donde se explica en extenso este punto. Como ya sabemos, verificaremos si los conductores previamente seleccionados son capaces de soportar un cortocircuito en cada una de las barras donde estos se conectan. Comenzaremos nuestros cálculos con el conductor de 13,2 kV, para lo cual requerimos transformar los valores a tanto por 1. Para transformarlos a tanto por 1, podemos considerar cualquier valor base, 200, 100 lucas, lo que tú queráis. pero siempre se va a sugerir emplear los valores nominales del transformador, tanto de voltaje como de potencia. O así tal cual. Siguiendo estos consejos, la tensión base será de 13,2 kV y la potencia base de 6 MVA. Calculamos la corriente base, de la cual obtenemos un valor de 262,431 amperes. Secunda nuestros cálculos la impedancia base, la cual se obtienen 29,04 ohm. Con este último valor transformamos la línea de 13,2 kV en tanto por 1, resultando en 0,012418 más J 0,03157 en tanto por 1. Surge el siguiente problema. Para calcular el cortocircuito en la barra de 13,2 kV hay que considerar la barra infinita del sistema, la cual se compone de una fuente de tensión y una ZTevenin equivalente. La fuente de tensión se representa en un modelo ideal de 1 ángulo 0 en tanto por 1. La ZTevenin se puede extraer a partir de los valores de cortocircuito, la secuencia positiva para el cortocircuito trifásico y la secuencia 0 con el cortocircuito monofásico. Para el caso del cálculo de la solicitación térmica del conductor, solo emplearemos la secuencia positiva. Para obtenerla, comenzaremos por transformar en tanto por 1 el cortocircuito trifásico.
a partir de la corriente base del lado de 13.2 kV. Del cociente se obtiene un valor de 100 en tanto por 1. Aplicando la ley de Ohm, la Z lo obtenemos a partir del cociente entre el voltaje y la corriente, en este caso 1 ángulo 0 dividido en 100, y se obtiene un valor de 0,01 en tanto por 1. Es importante recordar que el modelo de impedancia para nuestro cortocircuito, la parte resistiva se desprecia, por lo tanto nuestra impedancia es representada como una reactancia pura. La impedancia de cortocircuito será la Z Thevenin equivalente en serie con nuestra impedancia de la línea en tanto por 1, la cual nos dará un valor de 0,012418 más J 0,04157 en tanto por 1. El circuito equivalente queda de la siguiente forma. Procedemos a calcular la corriente de falla, la cual se compone de la corriente cortocircuito, el factor de asimetría y la corriente base. De estas variables, comenzaremos con el factor de asimetría, a partir del cociente XR, el que se compone de los valores de la impedancia de cortocircuito, resultando de estos un valor de 3,347. Con lo obtenido nos dirigimos a la tabla de factores de asimetría y comparamos nuestro valor con los valores tabulados en la columna XR. Nuestro valor se ubica entre 3,17 y 3,87. ¿Cuál de estos dos elegir? Siempre el superior, el cual se obtiene un factor de 1,181. Calculamos la corriente de cortocircuito a partir del voltaje base dividido por la Z de cortocircuito, resultando en 29,04935 por unidad. Finalmente, la corriente de falla es el producto de todos los datos obtenidos, siendo esta de 7143,7339 amperes. Finalmente procedimos a calcular la solicitación térmica de un conductor en el cortocircuito. Recordemos que en la ecuación nuestra incógnita es la sección. Despejamos esta variable y obtenemos un resultado de 61,64816 milímetros cuadrados. Al ser esta sección menor al conductor de 380 milímetros cuadrados, podemos decir que el conductor soporta el cortocircuito. Toca el turno del alimentador de 4,4 kV. Establecemos los valores bases a partir de los datos nominales del transformador y procedemos a calcular la corriente e impedancia base. La corriente base es de 787,2958 amperes, mientras que la Z base resulta en 3,2267 ohm. Comenzando con el alimentador de 4,4 kV, obteniendo una impedancia de 0,006235 más J 0,066 en tanto por 1. La impedancia del transformador queda en 0,07 en tanto por 1. Recordemos que este dato es suministrado por el enunciado y este valor se mantiene constante puesto que empleamos los datos nominales tanto de tensión y potencia del transformador. Como no se conocen las pérdidas del cobre del transformador, no se puede determinar la parte resistiva de este. La Z de cortocircuito es la sumatoria de todos los elementos del set, siendo estos la Z Thevenin, la línea de 13,2 kV, el transformador y la línea de 4,4 kV, resultando esta sumatoria en 0,018653 más J 0,11817. El diagrama unilineal quedaría de la siguiente forma. Continuamos con el cálculo de la corriente de falla.
iniciando con el cociente XR. Se obtiene un valor de 6,3351. Nos dirigimos a la tabla de factores de asimetría. Nuestro valor se encuentra entre 4,89 y 6,59. De estos dos valores, elegimos el mayor, resultando un factor de 1,33. Calculamos la corriente de cortocircuito, resultando en 8,3588 en tanto por 1. Con todos los valores, la corriente de falla resultante es de 1364,694 amperes. Ya en la recta final calculamos la solicitación térmica del conductor a partir de la ecuación. Despejamos nuestra incógnita y obtenemos un resultado final de 11,77 milímetros cuadrados. Con lo que concluimos que el conductor de 177 milímetros cuadrados soporta el cortocircuito. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en la siguiente lección. Yo por mi parte, me voy a hacer más vídeos de conspiraciones y tutoriales. XD.